facer el profesor Llera Ramo. En ese momento la Academia de la Lingua publicó un avance de resultados que ya era un avance, digamos, provisional para espellar las conclusiones más voltables del estudio, pero ahora lo que va a hacer el profesor Llera Ramo es afondar en esas conclusiones generales. Bueno, es difícil presentar el currículum de Llera Ramo, pero bueno, yo intenté sintetizar un poco, digamos, lo que os podía contar, aunque sé que yo una persona de xuro conocida por todos vos. Bueno, Llera Ramo es asturiano de Caravia, caderalgo de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del País Vasco y miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana. Estudió y doctoróse en Ciencias Políticas y Sociología na Universidad de Deusto y allí fue profesor de ellos años hasta que pasó a la Universidad del País Vasco. Y es fundador y miembro del Euskobarómetro, estudio sociológico de xuro conocido a nivel estatal y que dende yo é una referencia por los estudios de opiniones políticas, por ejemplo, y de evolución política en lo que es el ámbito de Euskadi. Fue fundador y presidente de la Asociación Española de Ciencia Política, de la Federación Española de Sociología y de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política. Y es miembro de la Academia Europea desde 2002 y del Comité Ejecutivo de la International Political Science Association entre 2009 y 2014. Fue caderalgo príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown en el curso 2002-3 y profesor visitante en Yale, impartiendo seminarios y conferencias en las universidades de Columbia, de Harvard, de Ohio, de Leeds, de Lisboa y Florencia, entre otras, y en la mayor parte de las universidades españolas. Tiene responsabilidades académicas e institucionales en la Universidad del País Vasco y en extremados organismos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, siempre relacionado con la administración y con la política universitaria. Los universitarios conocemos perfectamente bien lo que representa, por ejemplo, las siglas ANECA, ANEP, etcétera, etcétera. Algunos afectan incluso ese tipo de siglas, pero desde yo, en esos organismos del Ministerio, pues tales personas de más valir y dos dignos representantes de esas personas son el profesor Llera Ramo y, por ejemplo, también la doctora Ana María Cano. Bien, en el campo de las publicaciones cuenta con una larga lista de títulos asolellados, tanto libros como artículos en revistas y obras colectivas, donde trata cuestiones que ciñen a estudios electorales, opinión pública, comportamiento y cultura política, nacionalismo y descentralización, terrorismo, administración pública y partidos políticos. Y en lo que se refiere a cuestiones del estudio de aspectos sociolingüísticos en Asturias, y autor de trabajos como Los asturianos y la lengua asturiana, de 1994, el segundo estudio sociolingüístico de Asturias, de 2003, El asturiano en Gijón, primera encuesta sociolingüística municipal, de 2005, entrambos junto con Pablo San Martín, y en este 2017, pues y el autor de la tercera encuesta sociolingüística de Asturias que presentamos hoy aquí. Bueno, a mí préstame decir simplemente que yo el investigador que mejor conoce la realidad sociolingüística de Asturias y yo desde yo un lujo para Asturias que Llera aquí con nos y que tenga este interés que ha tenido a lo largo del tiempo por conocer la realidad sociológica y sociolingüística de Asturias. Doy la palabra y a lo cabero podremos tener mesmamente de algunos entrugues del... Bueno, gracias. Gracias Riaño. No lleva tanto, hay un problema de edad nada más, o sea que cuantos más años se acumulen, más trienios se tienen. Y cuando uno cobra por trabajar, pues lógicamente eso es lo que nos toca hacer. Bueno, la verdad es que el agradecimiento y el mío, porque dame la oportunidad, después de 25 años,
de volver a reiterar esta tercera de continuidad al estudio sociolingüístico del asturiano y de hacer esta tercera encuesta, pues de alguna forma, que para mí probablemente sea la última, no sé, la edad ya la pillé, la jubilación está a punto de caer, Aries, realmente una satisfacción el poder contribuir, curiosamente desde la distancia, a lo que yo la querencia de un país en el que nací y en el que no pude vivir. Pero bueno, tampoco hay un drama, simplemente hay un sentimiento, ¿no? Y siéntolo de verdad. Por lo tanto, hay mucho de compromiso y de emoción y con un respeto absoluto, como hago siempre con cualquier encuesta, porque una encuesta siempre tiene que partir de un compromiso, lógicamente, con lo que se está estudiando, y en segundo lugar, de un respeto casi religioso con los ciudadanos de los que uno trata de ser intérprete, por las cosas que les pregunto, las intrigues que se hacen, ¿no? Vale. Dicho eso, estamos haciendo, lógicamente, fijémonos, la tercera cata en una serie que comienza en el año 91 y que tiene continuidad el año 2002. Me refiero siempre a la fecha de origen de los datos, que son cuando se falla el trabajo de campo, ¿no? Y en este caso estamos hablando del 2017. O sea, son datos que dan una visión longitudinal a lo largo de 25, 15 años. La idea cuando empezamos era poder hacer la encuesta sociolingüística cada 10 años. Las circunstancias políticas y económicas nunca eran lo más favorable a poder hacer esa cadencia, pero bueno, como siempre, en este tipo de cosas los académicos sabemos que hay que tener mucha paciencia y que nunca hay tarde si la leche es buena, ¿no? Entonces, bueno, llegamos con un poquitín de retraso, pero aquí estamos con esta tercera encuesta. El índice lo tenéis, bueno, la ficha técnica de la encuesta, por razones, llegamos, insisto, con dificultades por el ciclo económico en el que estábamos, y entonces no pudimos hacer el ideal de encuesta que nosotros hubiésemos querido hacer, como hicimos con la primera, con la segunda, con unas muestras mucho más potentes, lógicamente, que nos permiten hacer análisis muchísimo más detallados, muchísimo más precisos, pero eso es una cuestión técnica. En esta ocasión hicimos una encuesta de 600 entrevistas a domicilio, no como en otras ocasiones que teníamos muestras representativas de cada zona de lingüística. En esta ocasión tenemos que coger al Principado como universo, como una única muestra, obviamente. Y el trabajo de campo está hecho en primavera, entre marzo, o sea, los primeros 20 días de abril aproximadamente. La población es mayor de 16 años, no mayor de 18. Es importante esto porque entendíamos en todas las encuestas sociolingüísticas anteriores utilizamos ese universo mayor de 16, porque lógicamente en temas lingüísticos, no así en otros temas, en temas políticos funcionan los mayores de 18 años porque son los políticamente activos, pero en temas lingüísticos lógicamente la población de 16 años cuenta, y cuenta mucho, ¿no? En nuestro caso. Y el diseño muestral es el que hacemos siempre, lógicamente, con unos niveles muestrales a ese nivel de más o menos 4 puntos aproximadamente. Y bueno, esa es la parte, digamos, de tipo técnico, que si alguno tiene algún interés, pues lo podemos explicar más adelante. Los contenidos a los que yo me voy a referir ahora van a ser, en primer lugar, unos datos de contexto, que merecen la pena porque tienen alguna curiosidad. Y luego ya entramos directamente a los contenidos estrictamente sociolingüísticos: identidad lingüística, destreza y alfabetización, hábitos, actitudes y demandas, y cuestiones de política lingüística. Bien, algunos datos de contexto. Una cosa curiosa. Si comparamos los datos de hoy con los datos de hace 25 años, hoy los asturianos estamos muchísimo más satisfechos en lo personal. Es decir, hemos llegado a una sociedad de bienestar. Fijémonos, el 70%
hace 25 años solamente el 48% se sentía satisfecho con sus condiciones de vida, con la vida cotidiana que tenía, ¿no? Es decir, en 25 años, una prueba más, un indicador más, conseguimos una sociedad de bienestar. Primera dato. Segundo, hoy estamos muchísimo menos preocupados por el paro que hace en este caso 15 años. Hace 15 años la preocupación por el paro era el 78%. Hoy es el 58%. Y acabamos de pasar una crisis brutal, como sabemos muy bien. Bueno, un dato para tener en cuenta, simplemente, para contrastar. Sin embargo, fijémonos, esto es importantísimo, hoy somos mucho más pesimistas económicos que hace 15 años. El pesimismo económico hoy es del 60%. Hace 15 años era la mitad aproximadamente. Es decir, la crisis económica nos cambió completamente la perspectiva de los ciclos económicos. Importante. Y además también somos más pesimistas políticamente. Hace 15 años el pesimismo político era el 31%. Hoy es el doble, el 58%. Es decir, la fatiga de materiales de nuestro sistema político es evidente. El tiempo no pasa en vano. Hay una fatiga de materiales, ¿no? Esto está al orden del día, todos los días lo estamos hablando, por eso hablamos de reforma constitucional, etcétera, etcétera. Con una identidad dual asturo-española reforzada, 64% frente al 58% del 2002 o el 20% del año 91. ¿Y cómo se compensa esa identidad dual reforzada? Pues con un menor acento asturianista. Hoy hay menos asturianismo, o se formula de distinta manera. Es decir, el asturianismo hoy es del 22%, sí, las respuestas que nos dicen que más asturiano que español, solamente asturiano, 22%, 24% hace 15 años y 50% hace 25 años. El comienzo del autogobierno realmente, ¿no? Con un sentimiento regionalista decreciente, o sea, la media ahora es de una escala de 1 a 10, hoy la media es de 5, hace 15 años era de 5,7 y el índice de aprobación, es decir, aquellos que dicen 5 o más, hoy es 34% y hace 15 años era el 45%. Entonces, hemos rebajado un poco, digamos, ese sentimiento regionalista. Un incremento notable del centralismo, otro dato interesante. 27% hoy, 5% hace 15 años. 22 puntos. Está multiplicado por 4, casi por 5. ¿A costa de qué? A costa del autonomismo, hoy 48%, hace 15 años 64%, y del federalismo, hoy 13% y hace 15 años 23%. Ahora sí, una idéntica moderación y distribución ideológica. Lo que no ha cambiado en Asturias es cómo nos identificamos ideológicamente ni cómo nos distribuimos. Es decir, no nos hemos hecho ni más pragmáticos, ni nos hemos hecho más de izquierdas, ni más de derechas. En eso estamos donde estábamos, curiosamente. Bueno, son datos de contexto que no son irrelevantes, porque lógicamente estos datos están detrás de un montón de opiniones más sobre los que vamos a hablar, y son datos muy relacionados desde el punto de vista digamos, un poco del campo semántico con los temas relacionados con la lengua, ¿no? Bueno, voy a hablar el mensaje principal es que en esta perspectiva temporal de 25 o 15 años, el dato más relevante de la encuesta es que el asturiano se recupera. Así como en la segunda hablamos de que el asturiano se estancaba, hoy podemos hablar de que el asturiano se recupera. Creo que es un mensaje así simple, ¿no? Que merece la pena que veamos. Yo ahora voy a intentar ilustrarlo, lógicamente, con los datos. Y voy a daros 21 mensajes, o sea, 21 flashes que resumen un poco esta cuestión. El primero es que se mantiene el consenso mayoritario sobre la identidad lingüística asturiana. Los datos los tenéis ahí y yo los comento ahora mismo. Para casi 2 de cada 3 asturianos, 65%, la fala vernácula de Asturias y el asturiano, bable, lengua asturiana, si bien pueden detectarse un reajuste de 13 puntos menos que fai 15 años, a favor de las variantes locales, sobre todo. Y esto tengo que, lógicamente, interpretar.
y una definición con un gran consenso transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencias significativas ni de género, ni de estatus social, ni de actividad, ni de religiosidad, ni casi nivel de instrucción, porque si vemos que hay desde el 60% de los universitarios al 84% de los que no tienen estudios, los que piensan de la misma manera, no podemos decir que haya, digamos, una diferencia significativa en ese indicador, en esa variable. O, sobre todo, lo más importante, la adscripción política. Es decir, la oscilación es entre el 58% de los votantes del PSOE y el 77% de los votantes de IU, que quiere decir que los del PP o los de FAC o los de Ciudadanos están dentro de esa horquilla, entre el 58 y el 77. Es decir, la inmensa mayoría de todos los votantes de todos los partidos. Lo cual quiere decir que no hay patrimonio de nadie. Y esto es importante. Por zonas es predominante en las áreas central y oriental, más débil en la occidental y sobre todo en la zona del Navia-Eo. Pero veremos que la explicación ya es fácil de esa diferencia. Incluso los que opinen que el castellano y la lengua propia de Asturias, que hay una minoría, tiene una identidad lingüística asturiana clara también, aunque sea menor, lógicamente, que la mayoritaria, el 46%. Al igual que los que manifiestan haber tenido al castellano como lengua infantil. Incluso entre esos, la identificación con la lengua propia de Asturias es el 53%. Es un dato, yo creo que relevante. Por otro lado, aunque para la mayoría bable y asturiano son lo mismo, 51%, hay una importante minoría del 45% que piensa que son realidades lingüísticas diferenciables, porque para estos últimos, para los del 45% que dicen que no son lo mismo, el asturiano es lo que se habla cotidianamente en su entorno, el 80% de ese 45%, y el bable es el asturiano más cerrado, más primitivo, el 72%. Es digamos, el matiz que nos da, ese 45% que no comparte la opinión mayoritaria. Pero no es el asturiano artificial o inventado, eso no lo apoya prácticamente nadie, ni es el asturiano que se habla en la zona central de Asturias, tampoco. De ahí que la mayoría defina, vamos a decir, un asturiano plural, 60%, es decir, distintas hablas asturianas, más que un asturiano unitario, el 36%, es decir, un único asturiano con variantes locales. De igual modo, la cercanía a distancia lingüística entre los hablantes de asturiano son fundamentalmente de tipo geográfico, es decir, ¿dónde se habla más como ellos hablan? En su localidad, el 62%. En los pueblos vecinos, el 40%. En la zona, el 15%. O en Asturias en su conjunto, el 10%. Vemos que vamos definiendo círculos concéntricos en torno al hablante, en donde va extrañándose o va distanciándose lingüísticamente según la distancia geográfica, en definitiva, ¿no? Esta definición compleja, a mi entender, y por lo que vamos a ver a continuación, da cuenta de las consecuencias sociales de una lenta y deficiente normalización social del estándar lingüístico y de su alfabetización, porque no se detectan diferencias significativas de posición al respecto por razones de adscripción política o de adscripción ideológica. Por lo tanto, la explicación tiene que ver, lógicamente, con la normalización social. Y la normalización social tiene que ver con la oficialidad, pero de eso hablaremos más adelante. Bien, segundo flash. Me detuve más en el entambo, en esta primera cuestión, porque es la que nos, de alguna manera, va a resumirnos todo lo que vamos a ver a continuación. La mayoría equipara la lengua vernácula al resto de lenguas regionales reconocidas en España. Bien, respecto al estatus lingüístico asturiano, la mayoría de los asturianos no duda, hablo del 53%, no duda en afirmar que su habla es una lengua como las demás lenguas regionales reconocidas en España. Sin embargo, en este indicador se ha producido un significativo retroceso de 18 puntos en los últimos 15 años. Al estudiar el contingente de los que rechazan la equiparación, 43%, y ese incremento de 20 puntos, por el contrario, se comprueba que está ligado sobre todo a la carencia de estatus de oficialidad. Esa es la clave. Y nos lo dicen los propios ciudadanos. No se lo preguntamos, luego se lo preguntaremos en otra cuestión, pero nos lo dicen ellos. La opinión mayoritaria es superior en las zonas central y oriental y menos intensa en la occidental y el Navia-Eo. De igual modo, la opinión de los electorados es creciente desde el mínimo favorable del PP, 49%, al máximo del PSOE, 67%. Pero vemos que la oscilación, en cualquier caso, es muy pequeña. Y en todo caso es siempre mayoritaria en todos los electorados.
Tercer mensaje. Demanda casi unánime de un trato del asturiano equiparable al resto de lenguas regionales. Todavía no preguntamos por la oficialidad, lo preguntaremos más adelante. Ahí tenemos los datos. Es una demanda que es inalterada, a diferencia de otros indicadores que han variado en los últimos 15 años. En esta cuestión, la opinión es la misma exactamente de hace 15 años, alrededor de 8 de cada 10, por lo tanto, casi podemos hablar de unanimidad. La demanda es de un trato institucional y social al asturiano igual que el que reciben el resto de lenguas regionales tratadas una por una, como son el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano o el balear, que son por las que hemos preguntado directamente para ver si en alguna de ellas se establecía algún tipo de matiz. Bueno, pues no hay ningún tipo de matiz con respecto de ninguna de ellas. Y aquí de nuevo hay un clarísimo consenso, también transversal, desde el punto de vista ideológico. Es decir, no hay diferencias de posición política, porque lógicamente con un 80% de respuesta difícilmente se van a encontrar diferencias significativas de adscripción política en la respuesta a esta cuestión. Siguiente mensaje. Hay una desaparición progresiva y casi total del estigma lingüístico entre los asturianos. Esto es un dato a tener en cuenta, aunque nos parezca ya que hoy día es menos importante. Casi 9 de cada 10 asturianos, por lo tanto, unanimidad, y de forma creciente en los últimos 25 años, rechazan la idea de que expresarse en asturiano sea hablar mal, mientras que hacerlo en castellano sea hablar bien, manteniéndose el estigma o perjuicio lingüístico en torno a 1 de cada 10, lo cual, bueno, pues es también hasta cierto punto lógico aún se pueda seguir produciendo. Al mismo tiempo, y tras un avance idéntico, más de 3 de cada 4 asturianos, el 77%, no tienen sensación de expresarse mal en castellano, en parte por el relevo generacional y en parte por la mejor diferenciación de ambos registros lingüísticos, gracias a la normalización y fruto también, digamos, de la normalización progresiva, pero también de la alfabetización. Frente a esta gran mayoría, aún queda un contingente importante de algo más de 1 de cada 5, un 22%, que cree expresarse mal en castellano, a pesar de lo cual ha desaparecido prácticamente el sentimiento de vergüenza por ello. Así que esto es otro dato también relevante. Bien, esto es lo que se refiere al capítulo de identidad lingüística. Vamos ahora al capítulo de destreza lingüística y de alfabetización. El mensaje número 5, esto está relacionado con lo anterior, la sensación de expresarse mal, pero que no la vieron, para que la vean. Y ahora vamos entonces al mensaje número 5, que tiene que ver ya con la destreza lingüística. Es decir, el resumen es, hay hoy más hablantes y más alfabetizados. Y esto es un dato clarísimo de recuperación lingüística. Más hablantes y más alfabetizados es un dato claramente positivo. Ahí tenemos las series temporales, desde el año... Ya en el año 83, en la primera encuesta regional, se preguntó sobre esto, por lo tanto, lo podemos tomar incluso de referencia de más de 25 años, son más de 30, obviamente, el comienzo del autogobierno. O sea, hay un lento proceso de normalización lingüística y social y de los programas de alfabetización que han hecho avanzar de forma significativa la destreza lingüística de los asturianos en su lengua vernácula en las últimas 3 décadas largas de cata, de medida de este indicador. Si en la primera década el avance más importante fue el de los hablantes potenciales o pasivos en general, y en la segunda fueron la alfabetización y la comprensión los que mejoraron, en esta tercera es sobre todo la escritura la que avanza significativamente. Es un proceso perfectamente lógico de normalización y de alfabetización. Pero vemos los resultados de una pequeña incidencia en la política lingüística, cómo produce, digamos, un cambio en la destreza. En conjunto, hemos pasado de un 12% de hablantes escasamente alfabetizados en el año 83 a un 62% de hablantes y más de la mitad de alfabetizados, el 38%, en tanto que el nivel de comprensión pasiva se mantiene en el 28%, más que duplicándose, por tanto, el nivel de hablantes potenciales al pasar del 40% en el año 83 al 90% en este momento. Y solamente 8 puntos de incremento en la última década. Esto es un dato, yo creo que muy positivo. Sexto mensaje. Avanza con fuerza la alfabetización. Son casi la mitad, 45%, los asturianos mayores de 16 años que han estudiado personalmente, 14%,
o tienen en su entorno inmediato hijos, 11%, familiares, 12%, o amigos, 10%, que lo han hecho. Si el avance de conjunto ha sido de más 11 puntos, este se ha producido en todos los segmentos y es muy parecido en todos los electorados, lo que indica que no hay un filtro o veto ideológico previo a la alfabetización. Si la resultante es idéntica, quiere decir que no hay un filtro previo en la autoselección de la voluntariedad de la alfabetización. La experiencia alfabetizadora vuelve a ser satisfactoria para la inmensa mayoría, 70% de los que lo han vivido, ya sea directa o indirectamente, sin diferencias reseñables desde el punto de vista ideológico, como venimos constatando en prácticamente todos los indicadores. Sin embargo, la situación diglósica hace que sea muy diversa la percepción de la cercanía o distancia entre la lengua hablada cotidianamente y la estudiada en el proceso de alfabetización. Este relativo extrañamiento lingüístico refleja también el lento proceso de normalización social del asturiano. Así, para algo más de 4 de cada 10, 43%, lo que se estudia y lo que se habla en su entorno tienen poco o nada que ver, mientras que para casi otro tanto, un 39%, son parecidos, mientras que los que menos diferencia encuentran son un 7%. Séptimo mensaje, ya relacionado con los hábitos lingüísticos. La percepción de estabilidad del asturiano hablado como lengua vehicular. La alfabetización escolar ha podido compensar el relevo generacional, detectándose una estabilización en la percepción del uso cotidiano del asturiano. Es decir, lo que constatábamos en la segunda encuesta era un déficit, una regresión, así lo formulamos, en la transmisión generacional, la transmisión familiar, lo compensamos con la alfabetización. Es decir, es muy probable que la transmisión generacional siga la misma dinámica de regresión, pero afortunadamente la alfabetización y la escolarización nos está compensando esa regresión de la transmisión familiar. Así, por ejemplo, el 11% prefiere leer en asturiano o indistintamente en asturiano y en castellano, un 28%, y solo en castellano un 60%. Pero esto es un avance importantísimo, aunque nos pueda parecer, digamos, un nivel ridículo, pero es importantísimo a mi modo de ver desde el punto de vista cualitativo. Pero sin embargo, el 37% dice hablar en asturiano con más comodidad o indistintamente en asturiano y en castellano, 34%, mientras que solamente un 27% dice expresarse y hablar con más comodidad en castellano. Es decir, con lo cual, digamos, tenemos un cambio significativo también en la economía de la comunicación, en el uso de la lengua en la economía de la comunicación cotidiana, ¿no? Así, el asturiano es la lengua hablada preferentemente en familia por la mayoría de los asturianos, 50%, o indistintamente con el castellano, 32%. Solamente en castellano, un 18%. En la lengua familiar. Y ese 18% es el que detectamos en prácticamente todos los indicadores, 18 o 20%, en todos los indicadores, digamos, no digamos de una forma activa, de una forma de rechazo, sino de una forma un poco refractaria o simplemente pasiva con respecto al asturiano. Siguiente mensaje. Avance claro del asturiano como lengua para la relación social. Aunque el castellano sigue siendo la lengua preferente, entre el 40 y el 56% en las distintas situaciones, para relacionarse tanto en los círculos sociales primarios, hasta el 50%, como secundarios, hasta el 56%, se evidencia en la última década y media el avance de la preferencia por el asturiano de una manera clara y consistente. Parecido a lo que veíamos en familia, sucede en los temas personales o con los amigos más íntimos, es decir, el círculo, vamos a decir, primario, ¿no? Ampliado. Algo menos por teléfono, en el trabajo, los estudios, las compras, las gestiones bancarias, el médico, la parroquia, la política o el ayuntamiento. Y eso sí, mucho menos en los papeleos oficiales, dibujando por tanto una serie de círculos concéntricos ya conocidos para este tipo de fenómenos. Es algo que ya veíamos con anterioridad, que lo seguimos viendo, pero es verdad que lo vemos de una manera más matizada, más atemperada y por lo tanto más favorable al uso del asturiano para la relación social. Recuperación intergeneracional sería el siguiente tema. La última década, a diferencia de la anterior,
muestra una clara recuperación en la transmisión lingüística intergeneracional, en tanto en cuanto que hoy son más que hace 15 años, 13 puntos más, los que han tenido el asturiano o indistintamente el castellano y el asturiano como lengua infantil. Estamos hablando del 54%, frente al 42% que manifiesta haber tenido el castellano como lengua de la infancia, sobre todo en la zona oriental asturiana, o sea, la mía. De nuevo, no se detectan diferencias ideológicas en esta transmisión familiar o intergeneracional. Siguiente mensaje. Moderada recuperación del optimismo sobre el futuro incierto del asturiano. Los datos. Sin dejar atrás el pesimismo, 25%, la percepción optimista, un 32%, sobre el futuro del asturiano, combinada con posiciones más cautas y condicionadas, depende, según en qué condiciones, 38%, han avanzado en los últimos años de forma paralela a los avances de la normalización, de la alfabetización y del uso que acabamos de ver en la vida social. Sin embargo, nos encontrábamos hace 15 años. Frente a esta mayoría, existen otros dos segmentos de opinión con la política lingüística. La mayoría cuestiona las limitaciones de la política lingüística autonómica. Aunque se han moderado las posiciones más críticas de hace 15 años, 17 puntos menos, la mayoría de la opinión pública asturiana, 64%, considera que las instituciones no hacen nada, 14%, o hacen más bien poco, 27%, o podrían hacer más, 23%, por la conservación y promoción del asturiano. Frente a ellos, casi uno de cada cuatro, 24%, no tiene opinión o simplemente se conforman con lo que hay, un 12%. En cualquier caso, está clara la demanda de que hay que hacer algo más. De ahí que la demanda de protección del asturiano sea mayoritaria, 64%. Y aquí volvemos a lo mismo, con una un consenso bastante transversal en todas las posiciones políticas. Desde el mínimo del 49% del electorado del Partido Popular, que son algo más escépticos también, al 100% de FAC, pasando por el 57% de Ciudadanos, el 65% de Podemos, el 72% del Partido Socialista y el 85% de Izquierda Unida. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? Así que hay una clarísimo consenso transversal en la demanda de una política lingüística un poco más activa. Siguiente mensaje. Los asturianos siguen apostando por la normalización del asturiano. Una consistente mayoría de casi 6 de cada 10 asturianos, ve que vamos siempre entre el 50 y tantos, 60 y tantos por ciento, ¿no? En este caso 57, siguen apostando por el asturiano común o normalizado, si bien con un respeto a las variantes, 18%, y que se huya de la artificialidad, un 12%, evitando una brusca ruptura inicial entre el asturiano hablado y el de la alfabetización normalizada que pudiera generar algún tipo de extrañamiento lingüístico. Con todo, esta demanda se ha moderado, 7 puntos, en los últimos 15 años, en favor de un mantenimiento de las hablas locales defendido por 1 de cada 4. La sociedad asturiana define un equilibrio entre quienes demandan de forma creciente políticas más activas de recuperación lingüística y los que se conforman con que se satisfaga la voluntariedad. Bueno, ahí están los datos. Una consistente mayoría de 6 de cada 10 asturianos, volvemos a lo mismo, siguen apostando por la... No, perdón. Después de 15 años, hoy son más, 5 puntos más, y de forma casi mayoritaria, 48%, quienes demandan políticas más activas de recuperación lingüística y que van desde quienes demandan la sustitución monolingüística del castellano hasta los que desearían, que es una minoría muy pequeña, 2%, hasta los que desearían que todos los asturianos entendieran la lengua vernácula, 23%, pasando por los que demandan que no deje de hablarse, 7%, o que se hable correctamente, 16%. Frente a ellos hay dos minorías, en retroceso las dos. Una, la de los que se conforman con que pueda aprender todo el que quiera, 36%, pero 7 puntos menos que hace 15 años, y otra minoría estable de la de los que sin más la abandonarían, 1%, o la dejarían a su propia inercia, un 12%. Por lo tanto, lo que predomina clarísimamente es una demanda, digamos, proactiva en defensa y la recuperación del asturiano. Siguiente mensaje. Apoyo casi unánime a la presencia del asturiano en las escuelas. El consenso sigue siendo abrumador, 91%, y creciente,
3 puntos más que hace 15 años, sobre la presencia del asturiano en las escuelas. Si bien la mayoría, 70%, prefiere la optatividad frente a quienes la demandan como una asignatura más, un 21%. Se refuerza la demanda del asturiano como lengua vehicular en la enseñanza. A algo más de la mitad, 52% de los asturianos, y con un avance de 4 puntos en los últimos 15 años, les gustaría que el asturiano, con mayor o menor intensidad, fuese lengua vehicular de la enseñanza. Estamos ante una lenta y casi milagrosa recuperación, pero lógicamente tiene claroscuros y tiene límites evidentes, fundamentalmente aquellos que son derivados de la falta de oficialidad.